Buenos días para todos y para todas, sobre todo. Hoy en nuestra clase vamos a iniciar de vuelta un repaso, como lo venimos haciendo ya para el cierre de uno de los temas centrales para nosotros, que es el sistema y las normas de Vancouver. Es un pequeño taller. Yo hoy les voy a pedir un poco más de asistencia porque es importantísimo que profesionales de la salud como ustedes manejen este tema. ¿Por qué? Porque Vancouver va a ser su fiel compañero durante toda la carrera. Cuando hagan un posgrado, un diplomado, una maestría y el doctorado, al ser todos ustedes profesionales del área de la salud, van a tener que trabajar siempre bajo las normas y el sistema de Vancouver. Tenemos unos objetivos claros, ¿verdad? Que es, voy a pasar a mi Drive y ahí me va a permitir mover. Ok. Me siguen, pueden ver, ustedes pueden seguir directamente lo que les estoy pasando, por favor. Bueno, perfecto, porque estoy sacando de mi Drive esto y entonces, bueno, nuestro objetivo es realizar citaciones utilizando las normas de Vancouver y realizar referencias bibliográficas utilizando las normas Vancouver. Más que normas, también hay un estilo Vancouver del cual tenemos que trabajar y que tiene que ser así nuestro fiel aliado. Bueno, ¿qué son las normas Vancouver? Miren, todo el mundo existe una preocupación y ustedes más que nadie me van a entender porque son la generación que vive el COVID en el primer curso. Últimamente nosotros tenemos mucha noticia y tenemos mucho acceso a la información. Pero el problema en ciencias de la salud es que cuando se emite una información, la información tiene que estar referenciada y comprobada y ser científica. No se puede decir por decir. Nosotros tenemos que tener una base sólida en la ciencia. Entonces, en 1978, en Canadá, hubo una reunión mundial y sobre todo la gente que trabajaba y hacían revistas de medicina, porque ustedes saben que los médicos tienen que leer mucho, y a ellos se unieron los otros profesionales de la salud, dijeron que había que tener una sola forma de citar correctamente las cosas. Entonces allí, ¿verdad?, se unieron a las normas de librería de medicina de los Estados Unidos y este grupo, como se reunió en la ciudad de Vancouver, llegó a ser conocido como el Grupo de Vancouver. Y empezaron a hacer directrices, porque ustedes saben, ahora con el COVID, que primero que la hidrocloroxina se decía que servía, después se demostró que no era cierto, creíamos que era un virus aéreo, no es, hasta cierto punto, no, que era una trombosis de los pulmones, etcétera. Y mucha gente decía muchas cosas, pero evidencia médica, científica, clínica de lo que estaba pasando, nadie entendía. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que citar fuentes? Y esto sí les voy a pedir, estimadas alumnas y alumnos, que ustedes por favor puedan entenderme en la razón que les voy a dar. Si no se trabaja con ciencia, no se tiene credibilidad y no se pueden validar los argumentos.
Fíjense una cosa, yo me imagino que ustedes están dando también anatomía. El profesor de anatomía les va a pedir un libro de qué anatomía y le va a decir, por ejemplo, yo quiero la 15ª edición. Y usted le van a decir, profe, pero si la edición 12 yo puedo conseguir gratis. ¿Por qué el profesor le pide la edición 15? No es porque él sea un caprichoso o lo que sea. El tema es de que se avanza mucho día a día con la anatomía, se descubren más cosas, sobre todo el cerebro es una cosa tan perfecta y conocemos tan poco de él, que entonces los libros de anatomía se actualizan cada 2 o máximo 3 años. Entonces imagínense, si ustedes me estudian con un libro de la edición 12 y el profesor está trabajando con la edición 15, quiere decir que los materiales que ustedes tienen ya están desactualizados. Entonces ahí es donde a veces, por ejemplo, ustedes hacen una entrega oral y el profesor le dice, no, eso no está bien, eso no es correcto. Y usted le dice, profesor, pero aquí en mi libro está. No, no, lo siento, ese ya es un libro atrasado. Entonces, punto uno. Punto dos, cuando yo leo un artículo de medicina, tengo que localizar el origen de esas ideas y tengo que tener la bibliografía bien completa. Tiene que difundir el conocimiento, no plagiar y reconocer el trabajo de otros. La práctica de citar nos acusen, garantiza que no nos acusen de plagio, que es un delito contra los derechos de autor. Entonces, estas ideas son las que predominan de por qué usamos el sistema Vancouver. Muy pocos son los que van a realizar verdaderos descubrimientos. Pero el tema es que muchos vamos a continuar el trabajo y las teorías de otros científicos. Y estos científicos tienen que ser reconocidos. Entonces, nosotros tenemos en el Vancouver las citas textuales. ¿Qué quiere decir eso? Las citas textuales es cuando nosotros buscamos un argumento y vamos a entregar un trabajo en el que necesitamos como que hablar con autoridad. Entonces leemos y sacamos de quién es un autor. No puede ser de más de 5 renglones, se tiene que poner entre comillas, el número se coloca al final. A medida que vamos redactando, vamos citando, esa es una característica del Vancouver, y las comillas tienen que abrir y cerrar. Entonces, miren por favor el ejemplo de abajo. Estudios recientes plantearon que, comillas, las representaciones sociales se construyen a partir de ideas, conocimientos, creencias, valores, ideologías ampliamente difundidas o dominantes de una sociedad o dentro de un grupo social. Y ahí va el 1, la letra 1. ¿Por qué? Porque yo cité a un autor. De acuerdo con esta definición, y ahí ustedes agregan su opinión. Esa cita textual donde yo transcribo lo que está en el libro para darle más fuerza a la idea que yo voy a desarrollar, se llama una cita textual. Se pone el 1 y al final ya allí se anota el Vancouver o
en el índice o ya se directamente se copia el lugar. Ahora que usamos mucho la web, usamos la Webpedia. ¿De dónde sacamos eso? Pregunto, chicas y muchachos, ¿alguna pregunta sobre las citas textuales? Se entiende que la referencia de Vancouver no es por abecedario, sino por orden de aparición. Este señor puede llamarse a ver como Wesley Felipe, pero va a ir Felipe, Wesley, coma Felipe, pero no va a ir al final, sino va a ir en el número 1, porque al primero que cité en mi trabajo es a Felipe. ¿Comprenden, gente? Gracias, César. Me parece perfecto. Pueden prender sus micrófonos. A mí no me causa interferencia. Eso así hablamos mejor. Hola, profe, sí, sí, Hola, entiendo. Sara. Tengo que poner de acuerdo referente a tal cita. Son 5 rengloncitos, más de 5 rengloncitos, no. Tiene que estar entre comillas y tiene que tener ¿cómo te voy a decir? Un número y abajo de la redacción, o sea, abajo, cuando termine yo el artículo, cito de tal actor, de tal autor, ¿entendés? Sí, mi amor. Pero acordate, no va en caso de que sea más un autor. Espérame, César, un ratito. Voy a presentarte ese caso. Atiéndanme bien. Solo que a medida que van redactando y a medida que van usando, ustedes tienen que citar. No es como hacíamos, por ejemplo, en el colegio, que ordenábamos la bibliografía de acuerdo al abecedario. Entonces a Wesley le toca casi al final. No. Si la primera cita es la de Wesley, entonces aparece como cita 1 Wesley Felipe. Entonces, Osmar, yo voy a presentar también eso que vos querés saber cuando son más de un autor o a veces es, por ejemplo, Editorial Sudamericana o Editorial Elsevier. APA pone todo eso. Yo quiero que entiendan, perdón, APA, perdón, es Vancouver. Mis otros alumnos son de APA. Les voy a explicar. El sistema Vancouver, por ser el último que se creó, es el más perfecto que existe. Entonces contempla, inclusive cuando no hay autor, lo que van a poner. Pero lo que corresponde, César, es tratar de poner a todos los autores. Pero a veces hay, por ejemplo, libros médicos que ustedes utilizan que son de más autores. Entonces se cita 2 o 3 y se usa un proverbio latino que dice et al. Significa, busquen en el diccionario, et al y otros. Entonces sería, por ejemplo, Wesley Felipe, coma, Sara Beatriz, coma, César Osmar et al. Entonces allí se sabe que hay más de esos 3 autores. Ahora les voy a pasar y les voy a mostrar cuando yo cito una idea. Entiéndanme bien. Me interesa mucho. Busquen ustedes en el diccionario, en su diccionario de la Real Academia, que yo les pedí que tengan lo que es una paráfrasis. Y entonces cuando hacemos un parafraseo, nosotros también por derecho de autor tenemos que citar. Entonces, mira,
La mención de ideas de un autor con palabras de quien se escribe se incluye dentro del texto sin comillas. Y el número de referencia también se escribe al final de la idea. Abajo, por ejemplo, miren, los estudios demostraron que la dieta sin gluten puede alterar los resultados serológicos e histológicos. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nosotros agarramos, miramos un libro, nos pidieron, no sé, hablar de clínica médica, de resultados, aprender a leer resultados de análisis clínicos, toda la parte de semiología. Entonces nosotros no citamos al autor, pero estamos citando su idea, su conclusión, lo que sacó. Entonces eso también tenemos que citar. No podemos robar nosotros la idea de otro. Aparte, ¿para qué les sirve esto? A ustedes les sirve para formarse en el pensamiento científico. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen que formarse en citar y parafrasear a los grandes autores. Por ejemplo, miren, si yo les pregunto en este momento, díganme una materia. A ver, César, decime, por ejemplo, una materia que están dando ahora de la parte médica. Anatomía puede ser. Bueno, César, atendeme bien. Yo te voy a preguntar, César, ¿qué es la piel? ¿Qué me respondes, César? Es una capa de tejido resistente y flexible. Muy bien. Ahora atendeme, César. Por ejemplo, vos me decís, es una capa de tejido resistente y flexible que protege al cuerpo humano. Pero atendeme, César. La piel es un tema o es solo una capa de tejido. Te preguntaba si, según el autor que estás leyendo, el, la piel es solamente una capa de tejido resistente y flexible que protege al ser humano, pero es un órgano, es un sentido, es un sistema. ¿Qué es? Mm, Miren, ahí me dice él, es el órgano más grande del cuerpo. Muy bien. Sara, tenés razón, es un tejido.
Pero atendeme bien, así como hablamos, por ejemplo, de los organismos, por ejemplo, hablamos del estómago, de los riñones, y que juntos conforman un sistema, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Pero imagínense, por ejemplo, César, no hay muchos dermatólogos. En Paraguay no se cuida uno mucho la piel, por más de que ahora hay muchos problemas de piel. Pero fíjense, por ejemplo, fíjate que Sara puede decir, yo leí Testuc, y Testuc dice que es un tejido. Y vos, Omar, le decís, no, pero yo leí Villet, anatomía de Villet, y ahí dice que el órgano más grande es la piel. Y puede salir Araceli y decir, no, yo leí que es solamente una barrera que protege a los órganos internos. ¿Me están entendiendo la importancia que tiene de hacer bien las citas y de decir de uno de dónde leyó? ¿Cómo construimos nosotros un excelente debate y donde aprendemos de uno de los otros? ¿Sí o no? Se dan cuenta que un texto puede tener una idea distinta que la del otro. Y ahí viene una sana discusión. A ver, por ejemplo, Araceli, explícame vos, niña, por ejemplo, Araceli, ¿cuándo ocurre la muerte? ¿Qué realmente es la muerte? ¿Cuándo podemos decir que una persona está muerta? Araceli, ¿no te quedaste dormida? Araceli, a ver, Sara, Cintia, quiero escuchar a la chica, Jazmín. ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo ocurre la muerte? Se dan cuenta mientras esperamos que Sara termine de escribir que nosotros nos podemos hacer preguntas muy fuertes y va a haber en estas preguntas, va a haber una, no existe legislación. Nosotros tenemos que pensar, para eso inclusive está la ética, la bioética, la deontología de la profesión que van a ustedes estudiar después. Pero miren, ¿cuándo, gente, nosotros tenemos que considerar que alguien está muerto? Cuando los órganos vitales dejan de funcionar, ocurre la muerte. Atendeme, Sara. Te quiero, Sara, muchísimo, pero no estoy tan de acuerdo contigo. Por lo que yo leí, miren, nosotros necesitamos respirar. Nuestra función básica es respirar. Cuando respiramos así, nuestros pulmones y nuestro sistema sanguíneo lleva oxígeno a todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita oxígeno para vivir. Cuando nosotros no podemos respirar, nosotros podemos, eh, por así decirlo, morir. Pero miren,
Yo entendí, según lo que aprendí con los profesores de ustedes cuando escucho sus clases, que dice que hay una muerte cardiorrespiratoria. ¿Qué quiere decir? Falla el sistema cardíaco y a los segundos falla el sistema de inspirar y aspirar y se muere. Entonces, o falla el sistema cardíaco primero o falla el sistema circulatorio, el corazón. Y se habla ya no solo de paro cardíaco, sino se habla ahora de un paro cardiorrespiratorio, porque los dos juntos ocurren. Ahora, les hago una pregunta. Imagínense que yo ahora puedo ponerle a una persona, conectarle a un respirador y puedo conectarle a un aparato que lata el corazón por él. ¿Esa persona está muerta o está viva? ¿Qué opinan ustedes? Yo le puse un respirador y le puse una máquina que bombee sangre. No sé, Jasmine, es un tema que podemos investigar. Yo no tengo la última palabra. Yo no sé si está vivo o no. Sara me dice, sigue viva. Jasmine pregunta, ¿sigue viva? Entonces, miren, es porque es apasionante el trabajo de ustedes. Ustedes van a luchar contra la muerte, van a pelear por la salud. Pero existe entonces, por ejemplo, una muerte eh, gradual. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos a un paciente así por años y después le quieren quitar el oxígeno y le quieren quitar el, el aparato que le bombea la sangre? Estamos cometiendo un homicidio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando te dicen tiene muerte cerebral al revés? Funciona su corazón, funciona su sistema respiratorio, pero te dicen pasó mucho tiempo sin oxígeno y tu cerebro está frito y ya no se va a recuperar. Ahí sigue viva la persona. Yo pregunto, acuérdense que yo no soy médico. Hola, profe. Hola, Sara. Cuando, por ejemplo, una persona tiene dificultad para respirar, pero le funcionan los órganos internos, por ejemplo, la persona sigue viviendo. Pero, por Mm. ejemplo, si la persona tiene muerte cerebral, ahí se le saca el respirador y generalmente se le habla a la familia para que pueda donar los órganos porque su cerebro ya no funciona, pero sus órganos todavía pueden vivir en otra persona, por ejemplo. Sí, Sara, tenés razón, pero ¿sabes qué, Sarita? Atendeme bien. Sí, Aquí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque entran las actitudes y los pensamientos de las personas, sus ideas religiosas, sus ideas filosóficas de lo que es vida, de lo que es muerte. Hay gente que te va a decir, no, mientras ella respire, yo no le voy a desconectar. ¿Por qué? Porque yo digo que todavía su alma está allí. Y cuando entramos a hablar del alma y demás, gente, entramos en un campo filosófico. Ya no estamos entrando en un campo médico.
¿Me están entendiendo? Lo Sí, mismo, chicos, yo no quiero hacerles pelear, pero por ejemplo, un tema delicadísimo, el aborto. ¿Cuándo realmente hay vida? Nosotros decimos hay vida desde la concepción, pero hay otra gente que te dice hasta los 3 meses no es nada más que un puñado de células. Y otros te dicen hasta las 4 semanas no es nada. ¿Me están entendiendo? Ahí, por ejemplo, no solo basta la literatura científica, allí también entran otras variables que nosotros, digo por ustedes, tenemos que formarnos muy bien para poder trabajar con los pacientes. ¿Me entienden? Porque detrás de esas palabras o esas ideas también hay ideologías. Por eso la primera cita que le hice es de sociología. ¿Me entienden? El aborto, por ejemplo, ustedes me dicen, no, profe, acá en Paraguay la constitución, bla, bla, bla. Pero fíjense de que en Argentina el aborto creó un problema social terrible. La sociedad argentina se dividió a favor y en contra del aborto. ¿Me están entendiendo? Entonces, por ejemplo, científicamente, si yo soy una persona que no apruebo el aborto, no solamente tenemos que hablar desde mi convicción, tenemos que buscar hablar desde la ciencia. Y si yo, por ejemplo, voy a decir, yo estoy convencido de que el aborto es un crimen y me niego como médico a hacer abortos, bueno, voy a buscar literatura científica que avale mi postura. Entonces, fíjense, ahí por eso les digo, hay que ser súper cuidadosos, chicos, con nuestras referencias bibliográficas. Entonces, miren, una lista de referencia incluye solo las fuentes que sustentan nuestra investigación. Incluye las fuentes que sirven para profundizar nuestros temas. Todos los autores citados en el cuerpo del trabajo deben coincidir con la lista de referencia. Nunca debe referenciarse a un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias debe numerarse consecutivamente en el orden que se mencionan por primera vez. En la referencia o volumen de una publicación es necesario usar números arábigos, no romanos. Se lista bajo el título de referencias. Nosotros ni siquiera lo usamos bibliografía solo, ponemos la palabra referencia bibliográfica. Ojo con eso. Entonces, las referencias se ponen en todo, en todo, chicos. Miren, publicaciones periódicas, si yo saco de revistas, de internet. Si yo saco de internet, ustedes ya saben, como les dije, si por ejemplo hoy quiero citar esta clase, agarro y copio así como le estoy mostrando acá arriba, le doy acá, le doy copiar y le voy a pegar como mi referencia. ¿Me entienden? Capítulos, hay que identificar los libros. Vieron de que ustedes, por ejemplo, su libro de anatomía tiene tomo 1, tomo 2, tomo 3. Si tienen impresos o si sacaron de internet, porque hay muchos libros que están en internet, se dice de dónde. Si son documentos de congresos, reuniones, simposios, si son trabajos de investigación que ustedes leyeron, de doctorado o maestría, trabajos que no fueron publicados o que están informalmente publicados. A veces el profesor prepara un material para la clase
Y eso es una publicación informal. Páginas web, CDs, referencia de materiales legales. Entonces, miren, acá está lo que preguntaban. ¿Cómo se pone? Miren, si yo tomo una revista y tengo la revista, voy a poner autor del artículo, 6 autores máximos y luego ya le pongo et al. El título del artículo, la abreviatura, año, volumen, página inicial y final, para ver cuántas páginas. Victoria JC, Bilbao JR, novedades en enfermedad celíaca, anatomía pediátrica, 2013, 78 páginas, es una sola revista y usé la hoja 1 al 5. Ahí está lo que preguntó el compañero y el famoso et al. Cuando es en línea, cuando yo saco, y es lo que se dice una Webpedia, yo no tengo la revista, pero yo entré a un sitio donde hay revistas científicas, médicas. Entonces, autores del artículo, 6 como máximo, luego et al, título del artículo, abreviatura de la revista, en internet, año de publicación, la fecha que yo consulté, el volumen, la página inicial, final, disponible y la URL. ¿Qué es la URL? Esto, la dirección. Se copia. Y si es posible, se copia y se pega en nuestra referencia, se le da un espacito después de la última hoja, después del último número, se le da un espacio y eso se vuelve azul. Entonces ahí directamente el profesor o profesora puede revisar nuestra publicación. Mira, cuando son libros, autores, título, volumen, edición, lugar de publicación, editorial, año. Pero cuando son libros que yo encontré en la red, tengo que poner que son libros de la red. Aparte de eso, tengo que poner la famosa fecha de consulta, última actualización y la duración en URL. Cuando yo quiero citar solamente un capítulo, yo por ejemplo estoy haciendo una investigación sobre nacimientos y hay un capítulo nuevo que dice la medicina actualizada al 2019 y tiene varios temas y a mí me interesa solamente la parte de nacimientos. Si voy a poner el título, fíjense que yo estoy obligado a poner nombre, editor, editorial, título, lugar de publicación, año, página inicial y final. Pero en la edición de acá, de la Webpedia, yo tengo que aclarar hasta de qué páginas saqué. Eso es lo que tiene Vancouver, que no tienen los otros sistemas. Que Vancouver te exige demostrar de dónde sacaste y la forma más específica. En el libro que yo le pasé, inclusive les va a decir, cuando ustedes no encuentran el autor, ¿cómo se pone? Entonces, miren, se copia siempre el lugar de donde se sacó. De congreso, mira, autor AA, autor BB, título de la ponencia, ponencia presentada, título del evento, fecha, ciudad y el evento del país. Y esto, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar en a veces un PowerPoint que demasiado les gustó. Uno puede a veces usar el PowerPoint de otra persona y decir, miren, yo encontré este PowerPoint y me parece muy bien, pero yo tengo que citarlo bien. Entonces dice, el control reproductivo como efecto de la violencia contra la mujer, ponencia presentada
en el 12º Congreso Latinoamericana de Salud de las Mujeres, 14 y 15 de junio de 2013 en Lima, Perú. Cuando yo estoy hablando de congresos, reuniones, simposios, anales, son las publicaciones que se publican una vez al año, o las memorias de un congreso, también lo cito. Y si saqué de internet, aquí le agrego la Wikipedia. Entonces, si yo tomo una tesis y digo, por ejemplo, la tesis de tal, fulano de tal, me gustó porque encontré una síntesis del tema, yo también puedo citar una tesis. Puedo citar el año, el lugar en la que se presentó, la cantidad de páginas, ¿vieron? Y yo usé específicamente la página 480. Cuando yo saco algo de un periódico, de una revista, de un tema, esta es la forma correcta de citar. Yo no tengo por qué citar de otra manera. Entonces, fíjense, siempre la citación de Internet es un poco más complicada cuando ustedes pueden hacerlo. Miren, cuando saco solamente de un medio electrónico, de un sitio web, porque ahora hay muchísimos sitios web. Miren, apellido, título de la página de entender, lugar de la publicación, casa publicadora, año de la publicación, fecha de actualización, día de la consulta que yo hice disponible en y le pongo la cita. Entonces, miren, acá hay un modelo de lo que sería la cita en físico. Pero fíjense que cuando yo pongo esto, yo agarro y le pongo acá la página. ¿Para qué pongo esa página? Para que la persona interesada en mi trabajo vea que yo tengo bases científicas y que yo cite debidamente para que él encuentre mis argumentos. Si es un CD-room, por ejemplo, que le dieron en un congreso, o por ejemplo, ustedes se fueron al Ministerio de Salud y, no sé, van a hacer un trabajo sobre neumología y se fueron a ver los problemas neumológicos que hay con el COVID, con fumar, con infecciones respiratorias agudas y le dan en un CD, uno tiene que citar también ese CD. Cuando es material legal, ¿verdad? Hay un manual del libro azul que dice que los documentos legales se usan por su nomenclatura. Entonces, primero se pone si es una ley, un decreto, luego la citación numérica y la referencia. Por ejemplo, les puse la ley 22.000 no sé cuánto, citación ley tanto de la pandemia del COVID en Paraguay. Y aquí pongo la cita de la ley. O, por ejemplo, digo, Constitución Nacional del Paraguay, artículo 3 de la salud. Todo ciudadano paraguayo tiene derecho a un ambiente saludable y el medio ambiente debe de ser cuidado. Estas son las mayores formas en que ustedes van a utilizar el Vancouver. Esto es lo que ustedes, ¿sí? Profe, no puede pasar tu diapo en el grupito. Sí, voy a pasar, claro, y voy a tratar, por eso trato de que acá se vea, Sara, pero te voy a explicar. Mejor que esta diapositiva
es el librito verde que yo les pasé sobre estilos y Vancouver. Este es un resumen que se hizo para esta clase. Yo no tengo ningún problema en pasarles el material. Pero Profe, aquí en... Sí, una, Sara. una cosita, profe. Profe, viste que yo cambié de teléfono porque se me fundió, o sea, se me borraron todos los archivos y resulta ser que se me borró también el tema del librito. ¿Me puede pasar, profe, otra vez ese? Sí, claro, Sara, te voy a pasar con mucho gusto. No hay Disculpame por problema. la molestia. No, no es ninguna molestia, Sara, porque yo lo que les quiero pedir, ¿saben por qué? Estas diapositivas, ténganlas como un resumen. Fíjense ustedes, porque como les dije, el examen, por ejemplo, yo le puedo poner cómo se cita de internet, cómo se cita una revista, cómo hacemos cuando es un libro que está en internet. Y ustedes me responden, ¿me entienden? Eh, pero tienen que tener, por favor, no solo este. Ese es su librito verde de Vancouver. ¿Sí? Por favor, yo les voy a pasar otros materiales y ustedes elijan. Yo muchas veces no quiero que tengan de balde fotocopias, pero esto hay que tener guardadito en la computadora o en el teléfono, donde sea. Y ustedes, cuando van a citar, ya tienen que aprender a citar en Vancouver. ¿Entienden, hijos? Por ejemplo, me van a presentar una diapositiva, tiene que tener su cita de Vancouver. Van a traer una información a clase, tiene que tener su cita de Vancouver. Hacen un trabajo práctico, tienen que presentar en el estilo Vancouver. Ustedes, no sé, tienen que hacer un gráfico. El epígrafe del gráfico tiene que llevar en el estilo Vancouver. O sea, todo lo que ustedes hagan tiene que estar hecho en el sistema y en el estilo de Vancouver. ¿Me están entendiendo, por favor? Ya no quiero más que ustedes traigan cualquier cosa, en donde a veces hacen un monstruo, un Frankenstein de cosas que encontraron y pegan y pegan y pegan y pegan así de internet y no se sabe de dónde salió. Por ejemplo, a ver, Kevin, decime, ¿entendiste que todo tiene que ir con Vancouver? Juan David, tu diapositiva tiene que ir con Vancouver. Ese está durmiendo. Juan David, despertate. Araceli, vamos a intentar de vuelta. ¿Te despertaste ya? La diapositiva tiene que ir con normas de Vancouver. Están durmiendo. Bueno. Todo, absolutamente todo. Todo lo que ustedes presenten tiene que tener normas Vancouver. Ustedes están definitivamente unidos a la Vancouver de por vida. Y yo le estoy pasando el Vancouver actualizado. Bueno, entonces, por favor, que quede claro. Esto es lo que nosotros necesitamos saber, ¿verdad?, para poder trabajar en Vancouver. Esto es lo que nosotros necesitamos entender para trabajar en Vancouver. Doy terminada la grabación, voy a tratar de alzarla lo más rápido posible. Voy a enviarles el material de vuelta completo
completo, todo de Vancouver, el manual de estilo, algunas referencias de prestigiosas universidades y esta diapositiva. Y también les voy a pedir que por favor sus dudas, preguntas, lo que sea, que me lleguen a la página para poder contestarlas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces quedamos así. Yo cierro la clase por hoy. Nosotros quedamos pendientes de que ustedes me escriban y vamos a, por favor, practicar el Vancouver, porque si no el día del examen no sale. Yo voy a seguir trabajando con ustedes, así como el viernes, y vamos a ver qué ir preparándonos para el cierre final. Bueno, nos vemos, que tengan un lindo resto de semana y se puedan poner al día con todas sus materias. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Que